Hace más de 20 años nos hemos instalado con mi familia en Cataluña. Yo, por supuesto, me he interesado rápidamente en los vinos españoles y la verdad es que fue la Garnacha Blanca que me ha llevado más la atención. Es verdad que venía con un conocimiento profundo de la Borgoña y sus inmejorables Chardonnay, sus grandes vinos blancos. Mi objetivo es de elaborar un gran vino blanco con Garnacha Blanca, pero quizás utilizando los métodos que se utiliza ahí en la Borgoña. Con la intención de desarrollar un proyecto vinícola, he tenido la gran suerte de encontrar la prestigiosa cooperativa Falset. Y así hemos empezado a colaborar ya desde el año 2000. Hoy tengo el privilegio de llevar la línea de los vinos de autor de esta bodega. Así puedo elaborar mis vinos bajo la marca Maslaón en la famosa Catedral del Vi en pleno centro de Falset. Así ha nacido, con el apoyo de todo el equipo técnico principal de Marta, por supuesto la enóloga, la gama de vinos de autor que encontramos aquí. Tenemos aquí los 3 Loups, que son los 3 vinos de entrada de gama, el Petit Loup, que realmente fue el inicio de todo, y los 2 vinos de alta gama que llamamos Esparver, nombre del águila que está ahí volando en las montañas de Montsant. Por supuesto, el Esparver blanco es de 100% Garnacha Blanca. Bueno, hoy, a la entrada del verano, quiero quizás presentar nuestro rosado. Peculiar, y por supuesto no intentamos para nada copiar a los vinos rosados del sur de Francia. Imparablemente, la elaboración del rosado se orienta hacia la calidad. Su consumo aumenta. Quizás final del año estaríamos a 10% del consumo mundial del vino. Son mucho vino. Los vinos rosados son sutiles, no buscan intensidad. Y esto le convierten en los vinos más versátiles. Tomar una copa, un aperitivo, pero también acompañar muchos tipos de gastronomía. Y ahí, sin duda, es el punto que me interesa. En tema de la elaboración, estamos con un rosado sangrado. Es decir, una vez ha sido despalillada y estruchada, la vendimia se lleva a depósitos de acero inoxidable para incubar e iniciar la maceración. Muy baja temperatura, así no arrancamos la fermentación. El mosto ya de tono rosado es sangrado después de 24 o 48 horas, realmente cuando determinamos que el color es el adecuado. La fermentación se desarrolla en fase líquida con temperatura 16, 18 grados y así mantenemos los aromas y la fruta que caracteriza este vino. Bueno, quizás es el momento de catarlo. Aquí tengo una copa muy bonita. Así podemos ver ya el color. El color, ya estamos con colores muy típicos de la zona. Fresa, cereza, muy brillante, sin ninguna duda, y con reflejos azulados. Es verdad que las dos cepas aquí estamos con Garnacha y Syrah. A nivel de nariz,
Bueno, enseguida entra aromas de gominolas, pero rápidamente viene la fruta del bosque. Un punto de cereza. Y en segundo plan, múltiples especias, múltiples. Vamos a probarlo. Entrada golosa, un poco suave, untuosa, pero fresco. Fresco con una potencia muy particular. Y esto es poco común en un rosado. Y seguramente ahí está nuestro punto diferenciador, nuestro punto gastronómico. Hablando de gastronomía, bueno, los maridajes serán sin duda los arroces, mariscos, pero comidas orientales, italianas, realmente, sinceramente, un placer a compartir. Muchas gracias, hasta pronto, hasta luego.